¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, amigo y amiga de Cultura en Movimiento? Hoy vamos a charlar de una experiencia en el litigio que me sucedió en un juicio a amparo directo. Bueno, fueron dos que tienen relación. El juicio de origen es un asunto de índole laboral, donde en uso de el derecho de un beneficiario de las prestaciones de una trabajadora fallecida, promuevo un juicio de amparo directo contra el laudo. El laudo fue desfavorable. Yo ingreso en la película una vez que fue laudado, posterior al laudo, ya que se encontraba firme, por así decirlo. ¿Por qué por así decirlo? Porque la trabajadora, o en este caso la pensionada, perdón, la pensionada fue y demandó y en su oportunidad falleció. Entonces, en uso del derecho del beneficiario de las prestaciones de la pensionada fallecida, promuevo un juicio de amparo contra el laudo, un amparo directo. Para quienes nos están escuchando y desconozcan los términos jurídicos, existen amparos indirectos y existen amparos directos. Los trámites de cada uno son diferentes y su procedencia es muy variada. El día de hoy nos vamos a referir a los amparos directos, que es contra la última determinación que se tiene, es decir, aquella que ya no admite un medio ordinario de defensa para ser combatida. Dicho esto, lo curioso aquí fue que presento el amparo directo, cuarto tribunal colegiado en materia laboral concede el amparo, la junta responsable dicta un nuevo laudo en cumplimiento y lo hace del conocimiento en su oportunidad al cuarto tribunal colegiado que se encontraba tramitando el asunto. ¿Qué sucedió aquí? Que en ese inter, esa nueva determinación, ese laudo que se manda al tribunal para evidenciar el cumplimiento del ejecutorio de amparo, perdimos el acceso al expediente, un expediente digital. Cuando tú promueves un juicio de amparo, tienes la posibilidad de designar un usuario para que te sean practicadas notificaciones. En este caso, designamos un usuario y previo a la emisión de la determinación del tribunal colegiado, se retiró el acceso al usuario. Posteriormente, la autoridad cumple, manda el laudo en cumplimiento y en teoría a partir de ese momento tú tendrías la posibilidad de inconformarte en cuanto al cumplimiento o bien promover un nuevo amparo. ¿Qué sucede? Se desconoce esa determinación por el inacceso al usuario a través del... Hay un sitio del Consejo de la Judicatura Federal donde tú te das de alta y cuando tú designas un usuario tienes todo un portafolio de expedientes y a través de esos expedientes te hacen práctica de notificaciones. En este caso, no conocimos ese laudo en cumplimiento. Una vez que la Junta notifica, tomamos como referencia esa fecha y señalamos en la siguiente demanda de amparo directo, porque el laudo continuaba causando agravios, señalamos el mismo usuario para recibir notificaciones. Casi llegados los 3 días después de un desechamiento por supuesta extemporaneidad, tuvimos que ir al tribunal colegiado a propósito de hablar con el secretario y decirle, oye, ¿qué está pasando? Nos dimos cuenta de la existencia del acuerdo en este caso, porque tengo una herramienta que se llama Boletín GDL y no es anuncio, donde todos los días te notifican los acuerdos que salen respecto de tus asuntos. Entonces, regularmente cuando tú promueves una demanda, ya sea indirecta o directa, tarda en la regularidad. Anteriormente tardaba de 1 a 3 días que te llegaba un correo electrónico y te decía expediente fulanito de tal juzgado. ¿Cuál fue el tema aquí? Que se dio la apertura al expediente digital
pero no pusieron a disposición las constancias. Ojo aquí, esto es muy importante por lo que te estoy refiriendo a este tema. Una cosa es la apertura del expediente en sí, y otra cosa muy distinta es que el usuario, el operador jurídico, una vez que apertura el expediente, te las ponga a disposición, es decir, que se encuentren disponibles para el destinatario final. En este caso, me constituyo al tribunal colegiado y de alguna manera hago el señalamiento: oye, ¿qué está sucediendo? En el otro expediente digital, me quitaron el acceso y en este aperturan el expediente, pero no me dan acceso a las constancias. Van a pasar los 3 días que tengo yo para promover un recurso de reclamación contra el desechamiento por supuesta extemporaneidad. Se levanta constancia en el juzgado, hacemos lo propio, me mandan las firmas electrónicas, verificamos el usuario y curiosamente tanto el expediente anterior como el nuevo estaban ya visibles o disponibles para consulta. Curiosamente, como en este caso el desechamiento de la segunda demanda de amparo fue por la supuesta extemporaneidad, dado que a concepción del tribunal colegiado el nuevo amparo, la nueva determinación dictada por la Junta, es decir, el laudo dictado en cumplimiento, se conoció en el primero de los amparos y por tanto a partir de ahí te contaba tu tiempo. Entonces, dada la condición de que no tuvimos oportunidad de ver esa determinación en cumplimiento, ese laudo en cumplimiento, promoví un incidente de nulidad de actuaciones en el amparo primigenio. Y uno de los razonamientos que hice al momento de promover el incidente fue: yo te solicité el acceso al usuario. Una cosa es la solicitud de acceso al usuario, otra es la solicitud para la práctica de notificaciones, pero realmente en ocasiones en esos acuerdos no te definen, no te dan certeza jurídica de si te tienen el usuario para consulta o para práctica de notificación. Lo idóneo es que si tú pones a consideración el usuario, es decir, lo señalas para la práctica de las notificaciones, en esos mismos términos te acuerden. De lo contrario, no hay una certeza jurídica respecto de la actuación en sí, porque no te están dando a saber si te lo tienen o no para la práctica de notificaciones. Entonces, inconforme con este desechamiento, promuevo una prueba pericial en tecnologías de la información. Y hay 2 direcciones que se encargan de lo relativo a las tecnologías en el Poder Judicial. Una que es meramente propositiva y otra que se encarga de llevar a cabo todas las encomiendas ahora sí que se detectaron. Una es la Dirección General de Tecnologías de la Información y otra creo que es la Dirección General de Gestión Judicial, si no me fallan los nombres de las denominaciones. Entonces yo promuevo una pericial en tecnologías de la información a propósito de acreditar que el expediente inicial en algún momento de su ciclo de vida se movió algún atributo que impedía el acceso al destinatario final y que por tanto dicha condición daba la oportunidad de promover el amparo directo, el segundo, porque no conoció el quejoso esas constancias en juicio. Se admitió la pericial en tecnologías de la información. Ad cautelam se ofreció documental de informe a esas 2 direcciones, que por cierto nada más se vinculó a una. Y pese a eso, pese a estar la pericial, solamente se tuvo a un magistrado que es el que funge como director de la Dirección General de Gestión Judicial. Se le tuvo un informe donde dice no hay ningún tipo de ahora sí que ningún tipo de inconveniente con el usuario. A ver, una cosa es que en el momento en cuando tú emites la opinión, el usuario se encuentre con normalidad, que refleje la disposición del expediente para el destinatario final. Y otra cosa muy distinta es que durante la fase o ciclo de vida del expediente,
el mismo operador judicial, algún actuario, por error, o el propio secretario, hubieran ahora sí que cliqueado algún atributo del propio sistema que tienen ellos que incidiera en la visibilidad del expediente para el destinatario final. Y es precisamente esta pericial la que se promovió, la que se ofertó con el propósito de acreditar que durante la fase del ciclo de vida del expediente hubo alteraciones y modificaciones a los atributos, ya sea un cambio de usuario, porque pues te puede notificar ya sea como autoridad pública o privada o como particular. Entonces que hayan cambiado algún atributo del sistema y que esta modificación de atributo hubiera impedido la posibilidad de estar en condiciones de verificar ese documento. Finalmente, resuelve el tribunal colegiado que no hay ningún tipo de situación que haya impedido esto. Pero lo curioso aquí fue que la pericial no la deshogaron. Dijeron que la pericial era una prueba irrelevante en esencia para este tema porque se debió de haber acreditado con fotografías o videos. Y viene la reflexión aquí. Si es un operador jurídico que se encuentra del otro lado del aparador, por así decirlo, quien tiene acceso al sistema y quien puede modificar los atributos del sistema para darle acceso o quitarle el acceso a un usuario, ¿cómo es entonces que yo voy a determinar a través de una fotografía o video el inacceso? Es decir, un acto negativo. En lo particular, este asunto, además de que me ayudó a afinar la técnica, porque era difícil poder evidenciar la diferencia existente entre una cosa es la apertura del expediente y otra cosa es que me des acceso al mismo. Porque la apertura del expediente te llega un correo electrónico, pero la llegada del correo electrónico no significa ipso facto que todas las constancias del expediente se te pongan a disposición. Y eso es precisamente lo que hicimos valer en ese amparo. Lamentablemente no se deshogó la pericial. Nosotros creemos que hay motivo para una responsabilidad administrativa. Ya solicitamos copia certificada del expediente y se encuentra pendiente de resolver el recurso de reclamación contra el desechamiento por la extemporaneidad del otro expediente. Pero sí deben de tener cuidado aquí. Si bien tú dices que la pericial no es la indicada, entonces ¿por qué, si tu acuerdo no establece de manera categórica que me tienes a mí utilizando el usuario para la práctica de notificaciones, por qué entonces las tienes por válidas? Es decir, no puede ser como el árbitro que patea al jugador y no puede tener una falta. O sea, tú eres el árbitro tribunal colegiado en un sentido ejemplificativo. Viene un particular y te dice, ¿sabes qué? Fíjate que la autoridad me está pegando. Y entonces, en su oportunidad, un juez de distrito resuelve y en caso de que el juez de distrito emita una determinación que no convenga a tus intereses, promueves un recurso de revisión y un tribunal colegiado es el que evalúa. Si tu tribunal colegiado en otras condiciones eres quien revisa el actuar de una autoridad responsable, no puedes eludir ser el árbitro en este momento del partido. Es decir, imagínate, si tú estás checando que los jugadores no cometan falta, tú tampoco lo puedes hacer. Esta es la cuestión que se ventiló en este asunto y se me hizo interesante compartirlo para que tengas cuidado y verifiques en qué calidad te están teniendo el usuario al momento de comparecer a un juicio de amparo y designar el mismo. Existen acuerdos del Consejo de la Judicatura, acuerdos generales, donde se establece el uso de estos medios para la práctica de notificaciones. Basta que se señale para que el juzgador resuelva sobre su acceso a través de dicho usuario. Pero si tú tienes la obligación de señalar el usuario para la práctica de notificaciones,
En un sentido inverso, la autoridad tiene la obligación de definirte y dar certeza jurídica de lo que te está determinando, si te lo tiene o no te lo tiene, como un usuario para la práctica de notificaciones. También algo relevante aquí, que probablemente muchos ya lo conocen en el caso de abogados, que las notificaciones te corren distinto cuando tú tienes un usuario. Muchos decían, no, es que yo me voy a meter al 5 días, ya sé que hay acuerdo, me meto 5 días después. Pasan 2 días, el siguiente ya empiezan a correr tus términos, en caso de que no ingreses. Si el acuerdo es de hoy y hoy mismo ingresaste, mañana ya te empieza a correr tu término. Diferente es cuando no tienes un usuario, te notifican, surte sus efectos y a partir ya hasta el otro día es cuando te va a correr el término. Ten cuidado con esto porque también puede ser motivo para que te pueda afectar en caso de que te tengan un usuario y no te digan nada si te lo tienen para práctica de notificaciones o no. O también ten en cuenta que si te llega un correo y no te dan acceso, trata de generar una promoción al mismo expediente solicitando el acceso para que quede constancia. Recuerda que estas constancias tendrían que quedar ahí en el usuario, pero me ha tocado casos en que hay un acuerdo o hay un oficio de un informe rendido por autoridad y tenía ciertas constancias y después ya no. Entonces pareciera que el operador judicial, y no lo digo que lo hace con una intención indebida, sino que en muchos de los casos es tanto el trabajo que tienen que pueden cliquear un atributo que impide el acceso a los particulares. Pero esto puede ser motivo para que, como pasó en este caso, no te encuentres dentro del tiempo. Te dejo este punto para que lo reflexiones y posteriormente haremos otros videos. Que tengas buen día. Hasta pronto.